Esta noche es una noche triste para mí también y ahorita cuando comience les voy a decir por qué. Un gran general del ejército de Dios, un hombre poderosísimo, cansado en el Señor hace pocas horas, eh, quizá un par de horas hace hoy, que descansó en el Señor, un hombre que yo he admirado mucho, un hombre que ha tocado la vida de miles de personas alrededor del mundo, sembró una gran semilla del reino de Dios en ellos y es con tristeza que comunicamos esa noticia y también con tristeza, pero a la vez con paz que nos unimos a traer palabras de consolación y oración de consolación para su amada esposa, para sus hijas, sus familiares, sus nietos, toda la familia que él tenía. Me estoy refiriendo al hombre de Dios, profeta, apóstol Daniel Bonilla. La primera vez que yo oí de Dani, como cariñosamente todo el mundo lo conocía, era cuando él era pastor de una congregación en Nueva York. Y yo iba mucho a Nueva York en ese tiempo a ayudar con ciertas congregaciones que estábamos trabajando allí. Y yo oía del ministerio del pastor Dani Bonilla, el efecto que tenía allí en la ciudad, el impacto que estaba teniendo. Conocí a algunas de las personas que se congregaban con él y todos daban un lindo testimonio de su ministerio. Él luego sintió de parte de Dios un llamado apostólico y entonces él dejó la congregación en manos de otros, se mudó al estado de la Florida, cerca de West Palm Beach, junto con su esposa, y de allí ya llevaba, yo creo que más o menos unos 15 o más años que él estaba en el ministerio apostólico y también llevando un mensaje profético a diferentes lugares. Así que nos unimos esta noche en el dolor y la tristeza, pero a la vez sabemos que él fue un hombre de Dios, su espíritu está con el Señor. Fue un hombre que testificó del reino de Dios, ha dejado un gran legado, así que su gozo ha sido completo. Pero, por supuesto, sus familiares que lo amaban, su esposa que trabajaba juntos, ellos siempre viajaban juntos, Daniel y Giselle, y sabemos que ella tiene que estar pasando un momento muy difícil ahora. Así que esta noche, antes de comenzar, quisiera tener una palabra de oración para la familia de mi amado y nuestro amado. Yo sé de algunos de los que están conectados ahora mismo. También fueron muy impactados por el ministerio de este hombre de Dios, nuestro amado Dani Bonilla. Padre, en el nombre de Jesucristo, primeramente te damos gracias por la vida de Dani, por el hombre que él fue, sujeto al señorío de Cristo, un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno de la sabiduría de Dios, fiel y comprometido en servirte, Señor. Lo hizo con compromiso, lo hizo con honra, con integridad. Y por eso damos gracias en esta noche. Celebramos la vida de nuestro colega, este general del ejército, Daniel Bonilla. Y nos unimos ahora con dolor, pero traemos palabras de consuelo y de paz a su familia. Y yo pido que tu Espíritu Santo en este momento derrame de tu paz, Señor, sobre su amada esposa Giselle, sobre sus hijas, sobre sus nietos, todos sus familiares, Señor. Que tú estés con ellos en este momento. También con muchos que eran como hijos espirituales de él, que tuvieron una relación por largos años con él, el pastor Ricky Grafal y otros pastores que son conocidos y que yo sé que amaban mucho y honraban mucho la vida de este gran hombre de Dios. Que tu paz esté con ellos, con sus familiares. Y Padre, de nuevo te doy gracias por su vida, por su dedicación. Y en este momento lo honramos y celebramos lo que Él fue para ti, oh Padre, y también para todos nosotros
cómo impactó nuestras vidas también. Gracias, Señor. Gracias por este momento que podemos también tener el gozo de sembrar la semilla de esta palabra del reino en cada persona que se está sintonizando y cualquiera que vea este video en el futuro. Danos sabiduría, Espíritu Santo. Danos iluminación de la palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, Señor. En estos momentos es que damos gracias a la esperanza que tenemos en Cristo. En estos momentos, cuando somos impactados por una noticia triste, damos gracias por la paz que pasa todo entendimiento. No nos duele la separación física, nos duele en el caso de nuestro amado amigo y hermano y colega Dani Bonilla, de que ya no vamos a ser partícipes de la coinonía con él y de la unción que él traía en sus mensajes. Eso nos da tristeza, pero a la vez celebramos lo que Dios hizo con él en todos los años, son décadas que él sirvió fielmente al Señor. Y por eso quizás esta vida del Espíritu que estamos en esta serie es tan importante, es tan importante. Y yo quiero que vayas conmigo esta noche al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer allí. El primer versículo de Romanos 8 es Pablo escribiendo una continuación de Romanos 7. En Romanos 7, Pablo nos habla de la lucha, la guerra que hay entre el alma, entre la mente y el espíritu y la carne. La carne con la humanidad, la naturaleza humana del ser humano, está influenciando continuamente, está tentando continuamente para que la mente, en la dimensión de la voluntad, del libre albedrío, escoja andar conforme a la carne, elija lo que la carne desea, sus pasiones, la maldad que está en la carne. Entonces Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, él nos habla, es más, ese capítulo lo vamos a mirar en otra ocasión, pero te estoy dando esto no solamente como un preámbulo, pero para que entiendas el contexto también del capítulo 8. Porque no sé si ustedes saben que cuando Pablo escribió la epístola o la carta a la eclesía en Roma, él no la escribió en capítulos, él escribió toda una carta. Como tú y yo cuando escribimos una carta, casi nunca la escribimos en capítulos, sino que simplemente escribimos todo lo que tenemos que decir y la firmamos. Los libros de la Biblia fueron separados en capítulos por ahí por el siglo XIII o XIV. Alguien decidió hacer los capítulos, pero hasta ese momento eran cartas, eran epístolas. Entonces el capítulo 8 es una continuación del 7 y el 7 es una continuación del 6. Todo va en el mismo contexto. Y en el capítulo 7 de Romanos, Pablo nos está hablando y él está escribiendo acerca de esa lucha que él tiene, esa guerra que él tiene en su mente. Hay una guerra porque él dice, en mi espíritu, en mi corazón, yo sé, yo conozco lo que es el bien, pero tengo una guerra porque hay algo en mi mente que lucha contra ese bien que es en mi corazón. Es más, él llega a un punto en el capítulo 7 que él dice, oh, miserable de mí. Esa guerra entre la carne y el espíritu y el campo de batalla es la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Ahí es el campo de batalla, porque ahí es donde escogemos y elegimos entre el bien y el mal. Ahí es donde se ocurre la transgresión que da a luz al pecado. Entonces Pablo, en el capítulo 7, él nos habla de todo eso. Y entonces en el 8, en el versículo 1, él dice lo siguiente, y vamos a leerlo. Es más, vamos a leer varios versículos del capítulo 8 de Romanos. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es muy importante que tú y yo entendamos. Quiero decirte que en algunas traducciones y en algunas versiones de la Biblia, esta última parte que yo acabo de leer no está. Los traductores y los que escribieron esas versiones decidieron dejar esta última parte afuera. En otras palabras, en algunas traducciones y versiones bíblicas, el versículo solamente dice: por consiguiente no hay ahora condenación para que los que están en Cristo Jesús. Punto. Y ahí termina. Pero en el original sí está: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es más adelante, en el versículo 4, Pablo vuelve a escribirlo y vuelve a repetirlo. Y lo interesante es que casi todas esas versiones y traducciones que dejaron esa parte fuera en el versículo 1, sí lo incluyen en el versículo 4. No me pregunten por qué. Eso es lo que decidieron los traductores y los que escriben las diferentes versiones de la Biblia. Yo te lo digo porque tú sabes que en esta clase que tenemos, en este estudio de la Eclesía, yo estoy aquí como maestro de la palabra de Dios, enseñándote, instruyéndote en la palabra de Dios, para que tú tengas entendimiento de qué es lo que Dios inspiró a los hombres y mujeres que Él inspiró para escribir esta palabra, su palabra, que es su divina autoridad. Y yo te explico a veces algunas cosas y te hablo del idioma original para que podamos tener mejor entendimiento qué es lo que Dios está diciendo, lo que nos quiere instruir para que podamos mejor recibir la instrucción que Él nos quiere dar por medio de su palabra. Entonces Pablo escribe aquí: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Pero entonces él aclara: no es solo estar en Cristo Jesús que no hay condenación, es para los que andan no según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, quiero aclararte un par de cosas. Primeramente, la palabra condenación. Aquí la palabra condenación significa la palabra juicio, la palabra de que sentencia y juicio. En otras palabras, lo que Pablo está escribiendo aquí es: cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, no hay juicio, no hay juicio. La palabra de Dios dice que ya hemos sido juzgados en Cristo Jesús cuando Él llevó nuestros pecados, todos los pecados, todas las transgresiones y la iniquidad en su cuerpo en la cruz del Calvario. Allí se celebró, si podemos decir, el juicio, y por eso Jesús en la cruz clamó y dijo: terminado es. En otras palabras, se cumplió. Él allí fue nuestra propiciación por nuestros pecados y transgresiones, porque el juicio contra el pecado se llevó a cabo en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús y con su resurrección como Cristo resucitado. Ahí somos, no solamente viene propiciación, pero somos justificados. Entonces, por eso es que Pablo ahora dice aquí: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el que anda en la carne, y no en el Espíritu, trae condenación sobre sí mismo, trae juicio sobre sí mismo. No estamos hablando de un juicio de Dios. Quiero aclararte: el Evangelio del Reino dice que ya hemos sido juzgados en Cristo Jesús. Si no hubiésemos sido juzgados en Cristo Jesús ya, entonces tendríamos que estar todos ante un juicio continuo. Significa que la totalidad y lo completo que estamos en Cristo. No olviden que tuvimos una serie aquí y que está en YouTube, los 24 temas de completos en Cristo, donde aprendimos ya en la palabra de Dios que ya en Cristo estamos completos, ya en Cristo hemos sido
juzgados. Ya en Cristo se cumplió la sentencia que tú y yo teníamos que cumplir. Ya eso lo hemos hablado, lo hemos enseñado de acuerdo al evangelio del reino, de acuerdo a la palabra de Dios. Miramos muchos versículos en Corintios, en Hebreos, en Efesios, en Filipenses. Aún miramos la tipología y las sombras del Antiguo Testamento que claramente nos enseñan lo completo que estamos en Cristo. Entonces, cuando Pablo está escribiendo aquí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él está hablando de ti mismo. Si tú estás en Cristo y tú andas conforme al Espíritu, tú no puedes, no hay condenación sobre ti, no hay culpabilidad sobre ti, no hay acusación sobre ti. Pero si tú estás en Cristo Jesús y andas conforme a la carne, tú mismo estás trayendo sentencia sobre ti mismo. Tú mismo has producido un juicio sobre ti mismo. Tú mismo. No es Dios, no es el Espíritu Santo, no es el Rey de Reyes y el Señor de Señor que te juzga, pero eres tú mismo y tú misma. Por eso es que hoy en día muchos hombres y mujeres nacidos de nuevo en Cristo Jesús andan con mucha culpabilidad, están cargados de culpabilidad. Es más, yo te someto a considerar que Pablo, él experimentó un poco de esa culpabilidad. Por eso vuelvo a donde él dijo, miserable de mí. Él lo dijo en el capítulo 7. Es más, te lo voy a leer tal como él lo dijo. En el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, él dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, él ve la realidad de su carne, de su naturaleza humana. Él se da cuenta que su carne y su naturaleza humana están llenas de maldad, de iniquidad. Solo desean las pasiones de la carne, desean la lujuria de la carne, desean hacer todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo reconoce que esa es su carne que trae muerte. Y él dice, pero miserable de mí por esta carne. En otras palabras, él llega a la conclusión que él trae esa definición y acusación sobre él mismo. Pero entonces mira el siguiente versículo. En el versículo 24 él dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero mira ahora lo que dice el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Él se da cuenta que él, como entidad de un ser viviente, él dice, hay una parte de mí que sirve a la ley del pecado y hay otra parte de mí que sirve, y él dice, a la ley de Dios. En otras palabras, yo camino de acuerdo al Espíritu, pero mi ser humano, mi humanidad, yo quien soy, Pablo, yo tengo esta lucha entre estas dos cosas, la carne y el Espíritu. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y entonces ahí es donde escribe el primer versículo del 8 y dice, por consiguiente, en otras palabras, yo entiendo que yo, Pablo, es él escribiendo, o tú puedes decirlo tú, Juan o María, o yo David reconozco que porque tengo este cuerpo, esta carne, esta humanidad, hay un lado de mí que sirve al pecado, que está esclavo al pecado, pero hay otro lado de mí que sirve a la ley de Dios, a la santidad de Dios, a lo que es vivir en Cristo Jesús. Esos son los dos lados. Entonces, Pablo enseguida dice, por consiguiente, en otras palabras,
no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces él lo que está diciendo es esto, familia. La realidad es que mi humanidad está real y sirve al pecado. Mi espíritu sirve a la ley de Dios. Pero la realidad es que aunque yo mismo, por un lado, sirvo pecado y sirvo la ley de Dios, no hay condenación porque estoy en Cristo Jesús. Estoy en Cristo Jesús. El problema es que muchos no saben que están en Cristo Jesús. Lo creen en cierta medida en su intelecto, pero no lo han creído profundamente en su espíritu. No arde esa verdad en ellos de que están completos en Cristo, que en Cristo no hay condenación. Dios sabe que tú y yo somos humanos y que nuestra naturaleza humana sirve al pecado, es esclava al pecado, pero Él también sabe que su espíritu está en nosotros, que su ley está grabada en nuestro corazón, que su voz está en nosotros, su palabra está en nosotros y por lo tanto Él desea que tú camines libre de condenación, que tú camines libre de culpabilidad, que tú camines libre de sentirte acusado, condenado, destruido, sin esperanza. Dios no quiere que tú vivas así. Él quiere que tú estés seguro que lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario es completo, es lleno, ya está lleno, ya está a plenitud, ya todo fue hecho por ti. Lo único que tú tienes que hacer ahora es escoger vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Ahora, ¿cómo se vive de acuerdo al Espíritu? Por eso estamos en esta serie, La vida en el Espíritu. Hablábamos la vez pasada que una de las formas para vivir en el Espíritu es no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría, no ser necios, no ser testarudos, no ser cabeciduras de querer hacer todo a mi manera, a mi forma de entendimiento, como yo aprendí, como me enseñaron en la universidad, como mi cultura es hispana o americana o hindú o lo que sea. No, yo muero a todo eso. Todo eso queda atrás, porque ahora voy a vivir de acuerdo al Espíritu. Voy a escoger continuamente. Mi libre albedrío, mi voluntad va a elegir vivir por el Espíritu. No me voy a apoyar en mi entendimiento y sabiduría. Mira un momentico, nada más un momentico. Ve conmigo a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Y miremos unos versículos que Pablo escribe allí a la eclesía de Corinto. Primera de Corintios capítulo 3 y vamos en el versículo 18 de Primera de Corintios 3. Mira lo que dice aquí. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Esto es poderoso. Déjame leerlo una vez más. Versículo 18 de Primera de Corintios. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. ¿Tú sabes lo que la palabra mundo significa allí? Esta palabra mundo del versículo 18 de 1 Corintios 3 no está hablando del globo de la tierra mundo, de los países y las naciones y todo, como comúnmente conocemos el mundo. No, la palabra que Pablo escribió allí en el griego original, en 1 Corintios 3:18, es la palabra cronos, C-H-R-O-N-O-S. Es más, te someto a considerar, esa palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Los traductores casi siempre la tradujeron mundo. Y muchas veces cuando leemos esa traducción y leemos esa palabra, nuestra mente piensa que está hablando de las naciones, de la tierra, del mundo, de las costumbres del mundo, de la cultura del mundo. Eso es lo que casi siempre hemos entendido por esa palabra.
Tristemente los traductores no tradujeron correctamente, porque la palabra cronos no tiene nada que ver con naciones, ni mundo, ni cultura, ni nada de eso. Tiene que ver con tiempos. De ahí donde viene la palabra cronología, el orden de los tiempos. Cronos tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con años de tiempo, tiene que ver con un espacio de tiempo, de aquí a acá, tiene que ver con temporadas. Ahora, ¿cómo se aplica eso en el contexto de 1 Corintios 3:18? Cuando Dios nos está hablando aquí de que no nos engañemos a nosotros mismos, si alguno se cree sabio de acuerdo a este mundo. Gracias por preguntarme. Esta es la respuesta. Te voy a dar una interpretación y voy a parafrasear para que entiendas lo que Pablo está escribiendo aquí. Lo que Pablo está escribiendo, si tenemos correcto entendimiento de la palabra original cronos que él escribió aquí, esto es lo que él está diciendo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio por el tiempo que ha vivido, por el espacio que ha estado aquí en esta tierra, por la temporada que lleva aquí y todo lo que ha visto, ha oído y ha aprendido. Si alguien se cree sabio por todo ese tiempo, por todo ese espacio, esas temporadas, esas épocas y todo lo que ha aprendido, te estás engañando a ti mismo. Es muy diferente cuando uno lo entiende desde esa perspectiva a como comúnmente se ha enseñado o cuando lo leemos nada más con la palabra mundo. Y yo te someto en esta noche, mi amado y mi amada, de esta eclesía del reino, que lo que Pablo está diciendo aquí es poderosísimo. Pero más que eso, lo que Pablo está diciendo aquí tiene mucho que ver con la vida del espíritu. Si tú te dejas engañar de que tú eres muy sabio, de que porque tú estudiaste, que porque tú has tenido esta experiencia, de que porque tu padre era esto, o tu cultura. Por ejemplo, hay muchas personas aquí sobre la faz de la tierra que se creen muy sabios porque son de tal nación o de tal cultura. Nosotros somos y se creen que lo saben todo y por eso tienen una inteligencia mayor y un conocimiento mayor y están muy orgullosos de lo que saben. Eso es lo que Pablo está hablando aquí, que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio por lo que ha adquirido durante el espacio que ha vivido, el tiempo, la época, la temporada que ha vivido sobre la tierra. Vamos a seguir leyendo el versículo, a ver qué más nos dice este versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si tú te crees que eres sabio por todo lo que has adquirido en tu vida. Yo, por ejemplo, he vivido muchos años ya, bastante, más que casi todo lo que me están escuchando esta noche. Pero si yo creo y yo me apoyo porque he vivido tantos años y tengo sabiduría, porque estudié, por la experiencia de la guerra, por la experiencia como empresario, por la experiencia ministerial, por la experiencia de la vida, por los viajes que he dado alrededor del mundo a tantos países. Si yo me apoyo y descanso de que porque soy sabio, con eso ya voy a andar bien y a caminar de acuerdo a Dios, me estoy engañando a mí mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en 1 Corintios 3, versículo 18. Entonces él dice, si tú eres así, él dice, mejor que te hagas necio. Ahora, déjame darte la palabra necio, que significa en el idioma original. Esa palabra necio en el idioma original, literalmente traducida, es la palabra que se traduce uno que es estúpido, uno que es cabecidura, uno que es cabeza bloqueada, uno que es insensato, absurdo, ignorante. Esa es la palabra original. Entonces, Pablo está diciendo, mira, si tú te has engañado a ti mismo pensando que eres muy sabio, entonces con esa sabiduría es imposible vivir la vida del espíritu. Pablo dice, hazte necio a esa sabiduría.
Hazte cabecidura a todo lo que ya tú sabes. Hazte insensato a todo lo que ya tú sabes. Deja de apoyarte en esa sabiduría y en vez, apóyate en el Señor, en la sabiduría que procede de Dios, en la sabiduría que es la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te dé iluminación, que el Espíritu Santo te enseñe acerca de lo que es verdaderamente la sabiduría verdadera. Es más, déjame leerte un par de versículos más de 1 Corintios 3 en este contexto. El versículo 18, lo vuelvo a leer. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, no olviden lo que te dije que significa la palabra mundo allí en el original, que es la palabra cronos, que no significa naciones y la tierra y el mundo como tú y yo siempre pensamos. Significa el espacio, la época, el tiempo, los años que tú has estado aprendiendo y aprendiendo. Entonces aquí Pablo dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Es necedad ante Dios. Es bruta, es estúpida ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Mira lo que dice allí. Toda esa sabiduría que mucha gente le gusta depender y apoyarse en, la palabra de Dios dice que eso es inútil para la vida del espíritu. Ahora, vamos a aclarar algo. Yo no quiero que alguien piense que estamos, o que Dios, o que su servidor en esta clase o en esta enseñanza esta noche, estamos en contra de la educación. No, la educación es buena. La educación para muchos es parte de lo que hay que adquirir para poder cumplir y llevar a cabo el propósito por el cual Dios te creó. Si Dios te creó para ser un médico, o un cirujano, o un abogado, o un arquitecto, o un agrónomo, entonces tú necesitas educación, tú necesitas tener entendimiento, tener sabiduría sobre esas cosas. No estamos hablando de eso, lo que estamos hablando es cuando tú en tu vida diaria, cuando tú en lo que relaciona a tu familia, cuando tú en lo que relaciona al propósito de Dios en tu vida, cuando tú usas la sabiduría de tu humanidad, de tu intelecto, para entonces tomar decisiones que son claves en donde y cómo Dios te quiere llevar. Ahí es donde tú no puedes apoyarte en tu entendimiento, en esa sabiduría adquirida aquí en tu vida, en tu época, en el espacio que has vivido y todo lo que has hecho o académicamente has aprendido. Eso es lo que está hablando aquí el Señor. El Señor a través de Pablo no nos está diciendo no estudies, no adquieras, no, al contrario. Él lo que está diciendo es que no podemos apoyarnos en eso, no podemos sentirnos que, bueno, ya somos sabios, no necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque no olviden, para ser guiados por el Espíritu, para vivir la vida del Espíritu, tenemos que abrir la puerta de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Tenemos que abrir esa puerta para que el Espíritu pueda dirigirnos, para que el Espíritu pueda llevarnos y hablarnos y iluminarnos. Pero si esa puerta de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones y sentimientos está cerrada por todo lo que tú sabes, y como ya tú lo sabes todo, tú no necesitas a Dios ni ser guiado por el Espíritu, o aunque tengas a Cristo, tú dices, no, es que yo lo he hecho de esta forma siempre y ahora en Cristo lo voy a hacer. Eso es lo que Dios está diciendo, es mejor que te hagas necio a tu sabiduría, porque esa sabiduría, ese conocimiento, todo ese intelecto es inútil en la vida del Espíritu. Volvamos un momento ahora a Romanos capítulo 8, porque ahí es donde comenzamos. Quise traerte allí a 1 Corintios 3, porque esto que Pablo enseña allí
tiene que ver con la vida del espíritu, porque tiene que ver con que no podemos engañarnos en que somos sabios. Yo he conocido muchas personas en muchos países, ¿Sabes? Lo triste es que cada cultura de cada nación tiene su propio orgullo. Orgullo, y esa es la palabra que uso, orgullo. Yo he tenido la bendición de viajar a muchos países alrededor del mundo. Y yo todavía no he llegado a un país, ya sea en el África, ya sea en el Asia, la India, en Europa, aquí en Sudamérica, en Centroamérica o en Norteamérica. No he estado en el primer país donde sus ciudadanos no tienen orgullo cultural de su nación. Muchos a eso le llaman orgullo patriótico. Y déjame decirte, no hay nada de malo de que uno reconozca la tierra donde nació, la bandera, la cultura de esa tierra. Yo nací en Colombia, la cultura de Colombia es muy diferente a la cultura de México. Yo tengo íntimos amigos que son de México. Además, yo tengo personas que son como mi familia, que son de México. Pero los dos tenemos dos culturas diferentes. Es más, comemos comida diferente. A veces ellos vienen a mi casa y dicen, ¿y qué es esto? Esto es un plato colombiano. Mi esposa es colombiana, entonces aquí comemos comida colombiana. Aquí comemos el sudado antioqueño. El mexicano no conoce el sudado antioqueño. De la misma forma que el colombiano no conoce mucho de los platos mexicanos. Si yo te digo como colombiano, vamos a comer un pozole, tú no sabes lo que es un pozole, porque nunca lo has comido, pero yo lo he comido muchas veces y es riquísimo, pero pertenece a la cultura mexicana. Entonces, no hay nada, no es que Dios está en contra de las costumbres y las culturas de las diferentes naciones. Lo que sucede es que a veces muchos toman sus culturas de sus naciones, el orgullo patriótico, y ese orgullo usurpa la voz del Espíritu Santo, usurpa la dirección del Espíritu Santo. Y yo conozco cantidad de personas, mire, desde niño yo he sido expuesto a esto, desde niño, porque mi padre también vivió en varios países y como cuando yo era niño, yo tuve la bendición de vivir de niño en diferentes países también. Tengo amigos desde hace 60 años o más, cuando yo era un muchacho jovencito, estuve en la isla de Cuba, una preciosa isla. Conocí ahí una gente preciosa, que hasta el día de hoy yo los considero casi como mi familia. Pero ellos tienen una cultura diferente y costumbres diferentes. Y entonces yo he visto desde niño cómo personas se aferran mucho al orgullo de su propia cultura. Y a veces yo he visto con mis propios ojos, dentro del servicio al reino de Dios en el ministerio, cómo alguna de esas culturas y costumbres se impiden a que personas vivan la vida del Espíritu, porque tienen tanto orgullo cultural que no se hacen necios a esa sabiduría, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 y 19. Y entonces se aferran y entonces se ve claramente que están caminando en la carne. Entonces esa persona manifiesta el fruto de la carne y no se ve la vida del Espíritu ni el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han engañado a sí mismos en la sabiduría de este mundo. Y no olviden cómo les interpreté, les di la definición de la palabra mundo en el idioma original. No tiene nada que ver con tierras y naciones y el mundo. Tiene que ver con las épocas, tiempo, años, temporadas en que hemos vivido y lo que hemos aprendido. Entonces, volvamos a Romanos 8 para terminar ya esta noche. Para terminar, y les digo que seguiremos ya por varias semanas más en esta serie, La vida en el Espíritu.
La vida en el Espíritu es lo que Dios desea una vez que tú has nacido de nuevo. Una vez que tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal y lo confiesas como Señor de tu vida, desde ese momento Dios desea que tú y yo vivamos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Ese es el fruto del nuevo nacimiento. Ahora vamos a vivir una nueva vida, una vida en el Espíritu. La religión no te quiere dejar vivir la vida del Espíritu, porque la religión quiere que tú vivas una vida religiosa. Y por eso la religión te da lo que llamamos dogmas, doctrinas, teologías, legalismo, para que entonces tú cumplas esto y cumplas esto y cumplas. Y a eso le llaman la vida del Espíritu. Eso no es la vida del Espíritu. Eso nuevamente es simplemente legalismo, y eso es estar esclavo a la sabiduría de los hombres. La vida en el Espíritu es cuando Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, la palabra virgen de Dios, tal como Él la escribió por medio de los que Él inspiró a escribirla, es autoridad en tu vida. Cuando esta palabra es autoridad en tu vida y rige, gobierna, sujeta la carne para que tú puedas tomar elecciones con tu libre albedrío, que son según el Espíritu, según el propósito de Dios, según los principios espirituales y la verdad presente espiritual que Dios tiene para ti. Esa es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es el fruto y es el resultado de la seguridad que un hombre y una mujer tienen en el amor de Dios y lo completo que están en Cristo. Es imposible vivir la vida en el Espíritu cuando tú estás lleno de condenación, culpabilidad y acusación. No puedes. Porque entonces lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para librarte de la condenación, para librarte de la culpabilidad. Yo tengo un hijo de 3 años, tiene 3 años y 8 meses, ya pronto va a cumplir 4. Y él a veces hace algo que papá y mamá no le gusta que él haga. Y él sabe, y él enseguida viene donde mamá o donde papá. Ay, papá, perdóname, perdón, no lo voy a hacer otra vez. Él enseguida se siente culpable, él enseguida se siente que ha hecho algo que no es correcto, que papá y mamá no le gusta, que puede ser que eso le traiga una consecuencia. Entonces él viene y dice, ay, perdóname. Y entonces él ya sabe que si él dice perdón, que entonces las cosas van a ir mejor. Él ya lo sabe. Lo que pasa es que como niño que es, 3 años y medio, él no sabe que el pedir perdón no es solamente decir perdóname para librarme de la consecuencia. Él no sabe eso. Él no sabe que aunque pida perdón, la consecuencia todavía está allí. Entonces, él pide perdón para ver si eso lo libra de la consecuencia. Y entonces hemos visto en él, y su mamá y yo hablábamos de esto el otro día, que él se está acostumbrando a pedir mucho perdón, pero sigue haciendo lo mismo. Entonces yo me he sentado con él y en su entendimiento que él puede entender, yo le estoy empezando a enseñar que no es solo pedir perdón. Que cuando él escoge hacer algo que no está correcto, no está correcto y eso trae consecuencias. Y que no podemos usar el perdón para justificar seguir haciendo lo que nos da la gana. Yo no le digo a él eso porque él no entiende esas palabras, le da la gana, pero eso lo digo aquí a ustedes que son adultos. Entonces, lo que pasa es que la vida del Espíritu no está para que tú entonces en la vida del Espíritu puedas, porque por eso que el que está condenado, el que está acusado, el que se siente culpable, le es muy difícil vivir la vida del Espíritu, porque le es muy fácil tomar el Espíritu para justificar sus malas decisiones. Y ahí es donde tú ves por eso es que muchas de las religiones y muchas de las teologías y doctrinas religiosas tratan de decirte que esto de vivir bajo la gracia, por la gracia, eso es un libertinaje, porque ellos no entienden que ese es el evangelio del reino. Es por gracia,
bajo la gracia, pero no para libertinaje, sino para que tú te sientas seguro de quién tú eres en Cristo, de tú te sientas seguro del amor de Dios que te ama. Esta mañana yo estaba ministrando en una congregación aquí en San Antonio y les ministré acerca de Primera de Juan capítulo 4 y estábamos hablando de lo que significa el amor de Dios. Yo he descubierto que muchos del pueblo de Dios no sabe la profundidad del amor de Dios. Entonces, si tú no tienes entendimiento y convicción qué es verdaderamente ese amor ágape del Nuevo Testamento, ese amor ahab del Antiguo Testamento, son las dos palabras que se usan para el amor de Dios, lo profundo que es, lo ardiente que es, lo incondicional que es. Si tú y yo como cristianos no entendemos eso, entonces es difícil tener una relación con el Padre y es muy difícil vivir de acuerdo al Espíritu. Por eso es que muchas personas han creído en Jesús, han creído en su resurrección, confiesan a Cristo como Señor, son miembros de diferentes iglesias, sin embargo luchan diariamente y semanalmente y mensualmente, están luchando con las realidades de la carne. Y en sus vidas se ve más fruto de la carne que del Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. La religión no los deja tener seguridad. La religión siempre te va a decir algo que tú tienes que hacer para ganarte el favor, el amor y la recompensa de Dios. Esa es la religión, siempre. No importa, unas te dicen unas cosas, otras te dicen otras, pero todas en sus teologías y doctrinas te enseñan que tú tienes que hacer para que entonces recibas. ¿Por qué? Porque tampoco han entendido el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces Pablo escribe aquí en Romanos capítulo 8 y quiero terminar leyéndote los versículos y la semana que viene vamos a continuar en esta misma serie y en este mismo capítulo. Déjame volver a Romanos 8:1 y vamos a leer ahora corrido otro par de versículos. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu ponen su mente. En ese versículo vamos a comenzar la semana que viene, porque ahí vamos a estar casi toda la hora hablando de ese versículo, pues eso es poderosísimo. Y yo te digo que aquí está el centro, el mero, como dicen en México. Aquí está el epicentro del gran problema de muchos seres humanos en su relación con Dios. La religión te quiere seguir tirando la ley para que tú vivas de acuerdo a la ley, cumpliendo la ley. Miden tu nivel de espiritualidad de acuerdo a la ley. Ya te digo, todas las religiones tienen sus diferentes interpretaciones y sus diferentes formas de cuánta de la ley. Algunos te dan una parte, otras todas, otras, y así es. Pero todas las religiones, doctrinas y teologías y diferentes dogmas tienen en su enseñanza y en sus requisitos a los miembros de sus denominaciones cumplimientos de ciertas cosas de acuerdo a ley, legalismo. Aquí Pablo está diciendo, un momento, Dios dio a su Hijo
para que Él cumpliese todo lo que tú y yo no pudiésemos cumplir. Para que entonces ahora en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, regenerados en el Espíritu, vivificados en el Espíritu, ahora tú y yo no es que vamos a vivir conforme a la ley, vamos a vivir conforme al Espíritu, porque el Espíritu da vida, pero la ley te mata. No es que te mata físicamente, pero te mata espiritualmente y eventualmente te mata almáticamente y eventualmente algunos mueren físicamente. Yo conozco personas que murieron físicamente por el cargo de condenación y culpabilidad en sus almas espiritualmente. Conozco otros que se volvieron locos, literalmente. Su mente se trastornó tanto por la lucha espiritual y se volvieron locos y murieron locos. Yo tuve un amigo, hijo de un pastor, la condenación, la culpabilidad y por toda la forma que él creció, en el legalismo que él creció, él se volvió loco. Literalmente, yo lo visité en el manicomio, yo sé lo que te estoy diciendo. Y él murió en ese estado, porque la condenación, la acusación, la culpabilidad le destruyó su mente por completo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo, no, un momento. Ya Dios cumplió para ti y para mí lo que la ley pedía. Ahora, cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, entonces la vida del Espíritu cumple, satisface lo que la ley pide. Es la vida en el Espíritu, no es la vida religiosa, no es la vida de cumplir, de hacer, de dejar de, es la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu no solo satisface lo que la ley pide, pero la vida del Espíritu te da fruto del Espíritu. Paz, gozo, amor, paciencia, mansedumbre, dominio propio, templanza, gozo, fruto del Espíritu. Esa es la vida del Espíritu. Es mi oración que en esta tarde o en esta noche tú hayas recibido iluminación y más entendimiento de lo que es la vida en el Espíritu. Así que esperamos que el Espíritu Santo te dé iluminación y te dé entendimiento para que tú goces lo que es vivir la vida en el Espíritu. Padre, te doy gracias nuevamente esta noche por cada persona que se ha sintonizado de diferentes países, diferentes ciudades, para recibir esta semilla de la palabra de tu reino en este día. Y es mi oración que el Espíritu Santo les dé iluminación, entendimiento y convicción a cada uno de ellos, para que puedan vivir el gozo de lo que es la vida del Espíritu y poder dar el fruto del Espíritu. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Son bendecidos con toda riqueza espiritual